La gente decía que estaba muerto. Pero antes de que Jesús me resucitara, me mostró algo aterrador. No todas las víctimas de las inundaciones estaban realmente perdidas, y nunca serían encontradas. Dios me dio una advertencia urgente de lo que vendría después, no solo en Texas, sino en todo Estados Unidos. Prometo contarte exactamente lo que Jesús me mostró, lo que dijo. Pero antes de empezar, necesito que escribas amén en los comentarios ahora mismo para afirmarle a Dios, estoy escuchando. Estoy despierto. Estoy listo. Me llamo Evelyn Carter, tengo 78 años, soy viuda y vivo sola en una pequeña casa blanca en un suburbio del condado de Kerr, Texas. Esa tarde, empezó a llover suavemente. Al principio, no le di mucha importancia. Texas tiene sus tormentas, pero al anochecer era más que solo lluvia. Caía a cántaros, cortinas de agua golpeaban las ventanas, implacables. Los truenos retumbaban tan fuerte que las paredes temblaban, y los relámpagos cruzaban el cielo como si Dios hubiera accionado un interruptor. Me quedé junto a la ventana de la cocina, observando cómo crecía el río detrás de la casa. Ya no era un río. Era un monstruo, marrón rojizo y feroz, que se tragaba las orillas. Los árboles caían, algunos astillándose como ramitas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. La radio seguía avisando, alerta de inundación repentina. Evacué en las zonas bajas. Pero ya era demasiado tarde. Los caminos se habían convertido en ríos. Agarré mi Biblia y mi linterna, me temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlas. El único lugar seguro era el ático. Subí la escalera, me dolían las rodillas y respiraba con dificultad. Allí arriba, en ese espacio polvoriento y estrecho, vi cómo el agua se tragaba mi casa. Apenas una hora después, mi casa empezó a temblar, una profunda grieta rasgó el aire. Sentí que el mundo se inclinaba, el agua subía, fría como la muerte misma. Mi corazón se desaceleró, mi cuerpo se sintió pesado, como si me hundiera en un lugar profundo y silencioso. Y entonces, con mi último aliento, me entregué al agua. Por un instante, me ahogaba, el agua me arañaba los pulmones, el mundo se desvanecía en la oscuridad. Entonces, sin más, morí. Miré hacia abajo, y allí estaba yo, mi cuerpo inerte en el ático, medio sumergido en el agua turbia y arremolinada. Era yo, pero no yo. Estaba en otro lugar, ingrávido, sin ataduras. Las aguas ya no podían alcanzarme. Nada podía. ¿Pero a dónde iba? Fue entonces cuando lo sentí, una suave pero creciente atracción, que me llevaba hacia un destino desconocido. Delante, apareció una luz. En la luz infinita, una figura resplandecía, alta, radiante. Lo reconocí al instante. Era Jesús. Su presencia llenaba el aire, no era abrumadora, sino reconfortante, como volver a casa después de un largo día. Me miró fijamente y lo sentí, una verdad que esperaba ser revelada, llena de significado. No vine aquí solo a descansar. Vine aquí a presenciar. La luz a mi alrededor cambió, y ante mis ojos se desplegó una visión. Un mapa de Texas, pero distinto a cualquier otro mapa que hubiera visto. No era plano ni inerte, como los de mi antiguo atlas. Este estaba vivo, palpitando con colores y energía. Sus ríos relucían, sus llanuras respiraban, las ciudades resplandecían tenuemente, conectadas por hilos de luz que parpadeaban como latidos. Podía sentir la tierra, su inmensidad, su espíritu, como si Texas mismo fuera un ser vivo, expuesto ante mí. Jesús estaba a mi lado, con su presencia firme y cálida. Levantó una mano, señalando el mapa, y sentí una silenciosa urgencia en su gesto. Mira, Evelyn, pareció decir, aunque no pronunció palabra alguna. Mira lo que ha estado oculto. El mapa se onduló y las sombras comenzaron a extenderse por él, manchas oscuras, líneas irregulares, como grietas en un espejo.
Se me encogió el corazón. Esto no era solo una imagen del terreno, era el reflejo de algo más profundo, algo roto. Me acerqué más, atraída, sabiendo que estaba a punto de mostrarme una verdad que la mayoría de la gente nunca ve. ¿Qué se escondía en esas sombras? Estaba a punto de descubrirlo. Mientras miraba el mapa, las sombras cobraron forma, grietas negras e irregulares que se extendían como venas por Texas. No eran aleatorias. Cada una latía con un peso, una historia. La mirada de Jesús me guió, y comprendí que estas eran las heridas de la tierra, talladas por manos y corazones humanos. Se me cortó la respiración cuando las grietas empezaron a hablar, mostrándome un pecado tan crudo, tan real, que apenas podía soportarlo. Primero, vi el crujido de la muerte. Una chispa roja atravesó una ciudad, Houston, quizá, y se desvaneció rápidamente como un latido apagado. Imágenes inundaron mi mente, un hombre de traje, cuya avaricia empujaba a los trabajadores a la muerte en fábricas inseguras, el llanto de una madre ignorado mientras su hijo moría de hambre en un rincón olvidado de la ciudad, un puño alzado con ira, acabando con una vida por nada. No eran solo asesinatos con pistolas o cuchillos. Era crueldad, negligencia, poder manipulado para aplastar a los débiles. Cada chispa roja era una vida robada, y la grieta se ensanchaba con cada una. Me temblaban las manos. Quería apartar la mirada, pero no podía. Entonces llegó el crujido de las mentiras, delgadas y retorcidas líneas de un verde grisáceo como una niebla enfermiza, enroscándose alrededor de pueblos y ciudades. Vi a un empresario en Dallas prometiendo empleos que nunca llegaron, embolsándose el dinero con una sonrisa, la voz de un político, suave como la miel, jurando proteger a los pobres mientras firmaba acuerdos que los dejaban sin hogar, promesas rotas entre amigos, parejas, vecinos. Palabras arrojadas y olvidadas, dejando la confianza hecha trizas. El aire alrededor de estas líneas era gélido, cortante como entrar en un congelador. Me estremecí al darme cuenta de cómo estas mentiras, grandes y pequeñas, tejían una red que ahogaba la verdad. Entonces, apareció la grieta de la apatía, espesa y gris como la ceniza, extendida sobre la tierra. Vi a un hombre apresurado que pasaba por encima de una mujer sin hogar acurrucada en una acera, ignorando su cartel, adolescentes riendo, filmando a un perro callejero cojeando de dolor en lugar de ayudar, una familia que pasaba en coche junto a un río lleno de basura, encogiéndose de hombros, diciendo, no es nuestro problema. La grieta palpitaba, pesada, sofocante. No era solo ignorar el dolor, era elegir no verlo, que no le importara. Me dolía el corazón al pensar en todas las veces que aparté la mirada, demasiado ocupada, demasiado cansada. ¿Había contribuido yo a esto? Finalmente, la grieta del pecado normalizado se deslizó a la vista, diminuta pero omnipresente, como finas grietas en el cristal. Estos eran los pecados que ya ni siquiera llamamos pecados. Vi centros comerciales relucientes llenos de compradores que compraban más de lo que necesitarían mientras otros mendigaban afuera, vallas publicitarias que exhibían riqueza, belleza y poder, gritando, esto es lo que importa, iglesias medio vacías, gente demasiado absorta en sus teléfonos como para rezar, bodas donde los votos eran solo palabras, no promesas, lugares de trabajo donde engañar era una estrategia, vidas persiguiendo cosas, coches, casas, gustos, mientras la verdad de Dios acumulaba polvo. Estas grietas eran pequeñas, pero estaban por todas partes, corroyendo el alma de la tierra. Sentí náuseas, como si hubiera tragado algo amargo. ¿Cómo habíamos permitido que esto se volviera normal? Cada grieta contaba una historia de dolor, de decisiones que marcaban no solo a las personas, sino a la tierra misma. Miré a Jesús con escozor en los ojos. ¿Cómo llegó a este punto? Quise preguntarle, pero su mirada me inmovilizó, animándome a seguir mirando, a comprender el peso de lo que veía. La voz de Jesús rompió el silencio, suave pero firme, como un padre explicando una dura verdad. Evelyn, ¿lo ves? Esto no es un castigo fortuito. Esta tormenta, esta inundación,
Es la tierra clamando, consecuencia de las heridas que las personas se han infligido unas a otras, a sí mismas. Las aguas que viste no son solo lluvia. Son un espejo que refleja las lágrimas y la sangre derramadas por el pecado en esta tierra. La tormenta no es la causa. Es el resultado. Sus palabras me impactaron como una ola. Pensé en la inundación que se llevó mi hogar, mi vida, y la vi de nuevo, no solo la furia de la naturaleza, sino un dolor más profundo, una tierra que gemía bajo el peso de nuestras decisiones. Las grietas en el mapa, asesinatos, mentiras, apatía, pecado disfrazado de progreso, no eran solo marcas. Eran cicatrices, prueba de cómo nos habíamos alejado de él, el uno del otro. Sentí un nudo en la garganta, no de miedo, sino de dolor. La tormenta no era la ira de Dios. Era su angustia, desbordándose. La mirada de Jesús se suavizó, pero su voz transmitía una advertencia: cada decisión importa, Evelyn. Cada paso que nos aleja de la verdad, del amor, profundiza estas heridas. Asentí, con el corazón apesadumbrado, pero despierto. Había más en esta visión, podía presentirlo. Algo aún más grande esperaba ser revelado. El mapa de Texas brillaba y se disolvía como arena escurriéndome entre los dedos. En su lugar, se desplegaba un nuevo espacio, gris, brumoso, como una niebla tan densa que podía sentirla en la piel. No había suelo bajo mis pies, ni cielo arriba, solo este infinito vacío ceniciento. No era frío ni cálido, ni brillante ni oscuro. No era nada, y esa nada me oprimía, pesada, sofocante. Mi corazón empezó a latir con fuerza, no por miedo, sino por una sensación indescriptible: estar atrapada, como si hubiera entrado en un lugar donde el tiempo no se movía, donde nada se movía. Miré a mi alrededor, buscando a Jesús, algo familiar, pero la grisura lo absorbía todo. Era como estar atrapada en un sueño del que no puedes despertar, donde cada paso te lleva de vuelta al mismo lugar. Sentí una opresión en el pecho y susurré: Señor, ¿dónde estoy? No hubo respuesta, pero el aire parecía vibrar, bajo y triste, como si este lugar estuviera lleno de su propia tristeza. Lo sentí en lo más profundo de mi ser: esto no era solo un lugar perdido. Era un lugar de espera, de olvido. Y algo me decía que estaba a punto de comprender por qué. La niebla empezó a disiparse, no de repente, sino lenta y reticentemente, como algo vivo que no quería revelar sus secretos. Se desvaneció en volutas y espirales, revelando formas vagas que se movían en la distancia, contornos sombríos apenas distinguibles del gris. Al principio, eran poco más que manchas en un lienzo de niebla. Pensé en mi familia, mis amigos, aquellos a quienes había abrazado apenas unos días antes. ¿Estarían a salvo? ¿Les llegaría esto? ¿Llegaría a Grand Rapids? El pensamiento me retorcía el estómago como un cuchillo. Me dolía el corazón con un miedo que no podía identificar. Pero incluso en ese torbellino de destrucción, algo me anclaba, una presencia serena, firme y tranquila. Dios mío, lo sentía cerca. No en la tormenta, sino debajo de ella, como una quietud en el ojo del huracán. Su presencia no detuvo la ola. No borró el caos. Pero estaba allí, asegurándome que este no era el final. Todavía no. Había más por venir, más que presenciar, aunque me rompiera el corazón. La escena cambió de nuevo. Ya no estaba junto al mar, sino de nuevo en un lugar que conocía bien, en lo profundo del bosque a las afueras de Grand Rapids, un sendero que solía recorrer con Liam y Maya. Pero el bosque ya no era verde. Se había convertido en un horno. Las llamas lo consumían todo, trepando por los troncos, saltando de rama en rama como danzantes salvajes. Los árboles estallaron en ráfagas de fuego. El humo era tan denso que se me pegaba a la piel, quemándome los ojos y ahogándome la garganta. La ceniza se arremolinaba en el aire como copos grises, cayendo sobre mis hombros y mi cabello. El calor era insoportable, me oprimía como un muro.
Me sentía como si estuviera dentro de un horno, con cada respiración desgarrando mis pulmones. El fuego se extendía rápido, despiadado y voraz. Devoraba la belleza que una vez amé, los senderos musgosos, el silencio del dosel, el canto de los pájaros, ahora desaparecidos. Lo sentí como algo personal, como ver a un querido amigo sufrir y desaparecer ante mí. Tosí con fuerza, doblándome, atragantándome con el amargo sabor a madera carbonizada y savia quemada. Quería gritar. Quería correr hacia las llamas y rescatar el bosque de alguna manera. Pero el fuego estaba vivo y no tenía piedad. Mi piel empezó a ampollarse. El calor era tan intenso que me mareaba de dolor. Yo también iba a arder. Lo sentía venir. Mi corazón se aceleraba, latiendo dentro de mi pecho como si intentara escapar. Y, sin embargo, de nuevo, en medio del infierno, lo sentí. Jesús, no con palabras esta vez, sino con su presencia, como un susurro de viento fresco contra mi piel ampollada, como paz en un lugar donde la paz no debería existir. ¿Por qué veía esto? ¿Por qué todo lo que amaba estaba siendo destruido? El dolor no era solo físico. Era emocional, espiritual. El dolor me atenazaba, demasiado grande para contenerlo. Las lágrimas corrían por mi rostro, solo para evaporarse al instante en el calor abrasador. Me fallaron las rodillas, y justo cuando pensé que ya no podía soportarlo más, la visión comenzó a cambiar de nuevo. Las llamas se atenuaron, el bosque se desvaneció, y entonces no estaba en ninguna parte. O tal vez estaba en todas partes. La oscuridad me oprimía por todas partes, densa y absoluta. Pero entonces, desde ese vacío, apareció una luz. Comenzó como un único punto, dorado, cálido, vivo, y luego se expandió, latiendo con un ritmo suave como un corazón palpitante. En el centro de esa luz, comenzaron a formarse palabras, no escritas con tinta, sino con fuego, como talladas en el mismísimo sol, 15 de julio. Haz lo que identifiqué. La fecha flotaba ante mí, vibrando, brillando con tal intensidad que podía sentir su calor en el pecho. Me quedé sin aliento. Mis pulmones se olvidaron de respirar. Lo supe en lo más profundo de mi espíritu. Sabía que este era el día, el que él me había advertido, el que todo había estado construyendo. Y entonces llegó su voz. Jesús. Clara, firme, innegable, como la verdad misma hablando. Landon, este es el punto de partida. Este día marcará un gran cambio para el mundo. Lo que has visto es una advertencia. Pero en la destrucción, hay semillas de renovación. Me quedé quieta, cada palabra suya hundiéndose en mi alma como el repicar de una campana que no cesa. No era solo un mensaje. Era una llamada, una responsabilidad, una antorcha que ponía en mi mano. Y, sin embargo, no lo entendía, no del todo, la destrucción y la renovación podían existir a la vez. Mi mente daba vueltas, luchando por reconstruir las imágenes de inundación, fuego y devastación. Pero su voz contenía algo más profundo, una promesa, una decisión. No se trataba solo de finales, era un momento en el que todo podía cambiar, una puerta que se abría a algo nuevo, si nos atrevíamos a cruzarla. Mi corazón latía con fuerza, ya no de miedo, sino de urgencia, de propósito. Lo sabía. Sabía que tenía que recordar cada detalle. Tenía que contárselo a alguien, a todos. La fecha seguía brillando cada vez más hasta que sentí que me iluminaba el alma. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció, se oscureció de nuevo. Pero la oscuridad ya no me asustaba, porque no estaba sola. Él seguía allí. Y sabía que la verdadera prueba ni siquiera había comenzado. El fuego y el caos se desvanecieron. Me encontraba en un valle tan verde que casi brillaba. Una suave luz dorada lo bañaba todo como si el sol susurrara paz.
Los pájaros cantaban, sus notas se entrelazaban en el aire, y una suave brisa traía el aroma de las flores silvestres. Después de las inundaciones, la lava, las llamas, esto parecía imposible. Fue como respirar hondo después de casi ahogarme. Mi pecho se relajó por primera vez en mucho tiempo. No estaba sola. Jesús estaba allí, con su presencia firme y tranquilizadora. Me puso una mano en el hombro y una calidez me inundó como un abrazo desde dentro. Mis pensamientos acelerados se calmaron y el miedo que me había dominado se desvaneció. Mira, Landon, dijo sin hablar, su voz era más un sentimiento que un sonido. Esto es lo que puede ser. Quería llorar, no de tristeza, sino de alivio. Este lugar, esta paz, era una promesa, un atisbo de algo más allá de la destrucción. Mi corazón se sentía frágil, como una pequeña chispa de esperanza ardiendo en mi interior. No lo entendía todo, pero confiaba en él. Lo que fuera que me mostrara a continuación, sabía que nos llevaría a algún lugar donde podríamos encontrar la sanación. El valle se desvaneció, y me encontré en un desierto. El suelo se agrietaba y parecía inerte bajo un sol abrasador. Me recordó la tierra ardiendo que había visto, y se me revolvió el estómago. Pero entonces, un sordo estruendo sacudió la tierra, y el agua, clara y centelleante, brotó del suelo como una fuente de vida. Se extendió, convirtiendo el polvo en barro, luego en hierba. La gente apareció cansada y desgastada. Corre hacia la primavera, me oí pensar. Bebieron, se lavaron la cara y sus ojos se iluminaron como si despertaran de un largo sueño. Esto no era solo agua. Era más, era vida, gracia que brotaba cuando todo parecía muerto. Yo también lo sentí, como un arroyo fresco que me recorría el alma, lavando el horror de lo que había visto. La vida se abre camino. Landon, resonó en mí la voz de Jesús, incluso en los lugares más oscuros, mi gracia fluye. Vi a una mujer levantar a su hijo para beber. Ambos rieron, y se me hizo un nudo en la garganta. Esta era una esperanza, real y tangible. El desierto no estaba condenado, estaba renaciendo. Quería creer que esto podía suceder, que podríamos encontrar esta clase de renovación. ¿Pero cómo? La pregunta seguía ahí, y sabía que él me mostraría más. El desierto se disolvió y vi una ciudad en ruinas. Los edificios se derrumbaron, las calles se llenaron de escombros. Podría haber sido cualquier lugar, tal vez incluso Grand Rapids después de la inundación. Pero la gente estaba allí, exhausta, cubierta de polvo, pero aún avanzando unida. Se tomaban de la mano, repartían pan, ayudaban a levantar vigas para reconstruir. Pero al entrecerrar los ojos, con el corazón encogido, me di cuenta de que eran personas, o lo habían sido, sus figuras flotaban como fantasmas, borrosas e indistintas, como hechas de humo y tristeza. Los rostros se perdían en la niebla, con bordes suaves y cambiantes como dibujos dejados bajo la lluvia. No caminaban. Sus pies nunca tocaron el suelo. En cambio, se deslizaban sin rumbo, en silencio, como atrapados en una corriente sin rumbo ni destino. No había brisa, ni ruido de pasos ni de voz, solo una quietud opresiva tan profunda que resonaba más fuerte que cualquier grito. Un silencio que se me pegaba a la piel como un paño frío y húmedo. Eran almas. Lo sabía como cuando sueñas pero no puedes despertar, una certeza dolorosa. Sin embargo, no se alegraban ni sufrían. Simplemente existían, suspendidas en un limbo de gris nada, ni del todo desaparecidas ni del todo presentes. Estaban allí, pero no estaban vivos. Con cada paso que me acercaba, el peso en mi pecho se hacía más pesado. Mi corazón latía con fuerza como si intentara escapar de mi cuerpo. Y entonces algo dentro de mí se despertó, un reconocimiento, no claro, no nítido, sino un destello, una atracción. Allí vi innumerables almas. Maggie, llamé suavemente, mi voz fuerte en el silencio.
Su nombre sonaba frágil en mi lengua, Maggie, mi vecina, que había desaparecido con la tormenta. Tommy, susurré después, el niño de 10 años arrastrado por la inundación, pero no hubo respuesta, ningún movimiento. Las figuras seguían pasando junto a mí, con la cabeza gacha y la mirada vacía. Sus miradas no estaban vacías por falta de pensamiento. Estaban vacías porque habían olvidado cómo ver, cómo tener esperanza. Y, sin embargo, algunos me resultaban familiares, no por el rostro. No había ningún rostro visible, sino por algo más profundo, como el tenue aroma de un recuerdo enterrado hace mucho tiempo. Me acerqué a uno de ellos, deseando conectar, tocar, despertar. Mis dedos no penetraron nada, ni siquiera un destello, como si intentaran atrapar una niebla o contener un suspiro. Estaban allí, tan cerca que podría llorar, pero eran distantes, invisibles. Existían más allá del umbral del tacto. Y entonces me di cuenta de algo aún más desgarrador, algunos de ellos también se extendían, no hacia mí, sino hacia algo que no podía ver. Sus brazos se elevaron lentamente, con los dedos extendidos como si intentaran aferrar una luz que se desvanecía, una voz cálida, un recuerdo lejano, pero nada respondió. Nada respondió a su anhelo. Sus manos simplemente se deslizaron por el aire y luego cayeron flácidas. Otros flotaban cerca, uno al lado del otro, lo suficientemente cerca como para abrazarse, pero no lo hicieron. Sus miradas nunca se cruzaron. No dijeron nada. Era como si fueran conscientes de la presencia del otro, pero hubieran olvidado lo que significaba conectar. Eran como pasajeros de un tren lleno de gente, hacinados, pero completamente solos. Una figura se detuvo, una mujer, tal vez. No estaba seguro, pero había una dulzura en su forma de moverse. Se giró lentamente y me miró fijamente, nuestras miradas se encontraron. Y en ese instante, no solo vi niebla, sino dolor. Su boca se abrió, no salió ningún sonido, solo un grito sin palabras, una súplica silenciosa que me impactó profundamente, más allá de lo que las palabras podían alcanzar. Lo sentí como una herida. Quería gritar, correr hacia ella, liberarla de aquella prisión gris, pero no podía moverme. Sentía el cuerpo como plomo. Estaba indefenso. Me flaquearon las rodillas. Me desplomé, con la respiración entrecortada. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué esto? Susurré con voz temblorosa y lágrimas en los ojos. No eran almas que gritaban de agonía ni se regocijaban en la gloria. No estaban en el cielo. No estaban en el infierno. Estaban atrapados, atrapados en ese punto intermedio, en ese espacio inmóvil, en una especie de lamento. Y de repente, lo entendí, la inundación, las noticias, todos esos nombres, todas esas personas desaparecidas, sin confirmar su muerte, sin confirmar su vida, simplemente desaparecidas. Sin un cierre para sus familias, sin tumbas, solo interrogantes en los titulares y en los corazones. ¿Podría ser aquí donde habían terminado? No en el paraíso, ni en el tormento, sino aquí, olvidados por el mundo, abandonados en espíritu. Me agarré el pecho mientras el pensamiento me atravesaba. ¿Los habíamos dejado ir demasiado pronto? ¿Habíamos dejado de rezar demasiado pronto? ¿Acaso este limbo no era un castigo de Dios, sino consecuencia de la negligencia de los vivos? Una punzada de culpa me oprimió el estómago. Había orado por Maggie. Había recordado a Tommy en mis pensamientos. ¿Pero había sido suficiente? ¿Acaso una oración susurrada años atrás fue insuficiente para ayudarlos? ¿O aún había tiempo? Aún había esperanza. Giré la cabeza, escudriñando la niebla, mi alma clamando por Jesús. Lo necesitaba. Necesitaba su presencia, sus respuestas, pero solo veía almas a la deriva y el eco del silencio. Aún así, no podía apartar la mirada. Cada alma, cada movimiento, cada grito silencioso me llegaba más profundamente al corazón. Había una verdad aquí,
una para la que no estaba preparada, una historia que no solo trataba sobre la muerte, sino sobre el precio que pagamos cuando dejamos de recordar a los perdidos. Cuando dejamos de orar por ellos, no están en la oscuridad porque Dios los haya abandonado. Están en silencio porque nosotros lo hemos hecho. Y en ese momento, supe que tenía que ir más allá. Tenía que encontrar el significado. Tenía que entender por qué se me había permitido ver esto, porque algo en este lugar no era solo una visión. Era una advertencia, un llamado, una carga que ahora llevaba, quisiera o no. Jesús apareció a mi lado, su presencia atravesando la grisura como un cálido amanecer. Su voz era suave, pero tenía una fuerza que calmó mi temblor. Evelyn, estas almas no están ocultas por las aguas. Están veladas por los corazones de los vivos. Los pecados de muchos, la negativa a buscar la verdad, a honrarme, han tejido este sudario. No se encuentran porque el mundo se ha alejado de la luz que podría revelarlas. Parpadeé, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Sus palabras calaron hondo, cargadas de significado. No era solo la tormenta lo que las atrapó. Éramos nosotros, nuestra apatía, nuestras distracciones, nuestra incapacidad para rezar, para recordar, para preocuparnos. Pensé en las veces que había pasado por alto el dolor de un vecino, demasiado absorta en mi propia vida. ¿Había contribuido a tejer este velo? La culpa me dolía, pero sus ojos no reflejaban culpa, solo amor y una llamada a la comprensión. Evelyn, continuó, cuando los vivos se olvidan de buscarme, de ayudar a los perdidos, dejan estas almas en la sombra. La oración, la fe, el amor, son la luz que rompe este velo. Asentí, con el corazón dolorido, pero con un propósito. Había una manera de ayudarlos, pero empezaba con nosotros, aunque aún respirábamos, aún elegíamos. Lo que me mostraría a continuación lo cambiaría todo. El vacío gris se desvaneció y una nueva visión irrumpió ante mí, nítida y estremecedora, como salir de una habitación silenciosa a una multitud rugiente. Vi una calle de la ciudad, luces de neón destellantes, música tan fuerte que me estremecía los huesos. La gente bailaba desenfrenadamente, jóvenes, viejos, todos en un frenesí. Reían, con las caras enrojecidas, sus vasos tintineando con el líquido ámbar. El ritmo era implacable, una canción pop que no conocía, todo bajos y brillo, arrastrándolos más profundamente al momento. Giraban, se mecían, gritaban, perdidos en una bruma de placer como si nada más existiera. Una mujer se echó el pelo hacia atrás, derramando su bebida, riendo. Un hombre agarró el brazo de otro, gritando algo que no pude oír, con los ojos desorbitados por la emoción. Era una fiesta, una celebración, pero se sentía vacío, como perseguir una euforia que nunca dura. Entonces la escena se dividió, como una cortina rasgada en dos. Junto a los bailes, vi el agua rugiendo sin piedad, casas derrumbándose bajo su peso, techos derrumbándose, paredes astillándose. Muebles se mecían en la corriente fangosa, sillas, mesas, un osito de peluche, todo arrastrado. La gente se aferraba a los escombros, con el rostro desfigurado por el terror, gritando pidiendo ayuda que no llegaba. Una madre se aferraba a su hijo, ambos resbalando bajo las olas. Un anciano se aferraba a la rama de un árbol, sus fuerzas se desvanecían, sus gritos ahogados por el rugido de la inundación. El contraste me quemaba los ojos, un lado palpitaba de alegría desmedida, el otro se ahogaba en la desesperación. Mi corazón latía con fuerza, dividido entre ambos mundos. ¿Cómo podían estar tan cerca y, sin embargo, tan ciegos el uno al otro? Miré a Jesús, con la respiración entrecortada, sabiendo que estaba a punto de mostrarme el hilo que unía estas escenas. Jesús levantó la mano, señalando a los bailarines, su risa resonaba como una burla ante los gritos de los que se ahogaban. Mira, dijo Evelyn con los ojos cargados de tristeza, estos son los que deciden alejarse. Me quedé mirando, y la escena se agudizó, revelando sus corazones. No eran solo gente de fiesta.
Estaban huyendo, escondiéndose de la verdad, de él. Lo vi en sus ojos, un destello de desafío, como si supieran que era mejor no escuchar. Se burlaron de sus advertencias. Lo vi claro como el agua, un hombre con un traje elegante se burlaba de un predicador callejero, llamando a sus palabras locuras, un cuento de hadas para tontos. Una mujer puso los ojos en blanco ante la súplica de su amiga de ir a la iglesia, diciendo, eso es para viejos, no para mí. Etiquetaron la voz de Dios, a través de sermones, a través de tormentas, a través de silenciosos empujoncitos en sus corazones, como extrema, anticuada, incluso conspiranoica. No querían oírla. Querían su música, sus bebidas, su libertad para vivir como si el mañana no importara. También vi sus altares, no eran de piedra ni de madera, sino objetos brillantes y fugaces. Una joven pareja, absorta en su portátil, con los ojos brillantes mientras planeaban su próxima gran compra, un coche, una casa, más de lo que podían permitirse. Un hombre de negocios sonreía a su reflejo, buscando un ascenso que le había costado su familia. Una adolescente revisaba su teléfono, desesperada por conseguir me gusta, con su valor atado a una pantalla. Dinero, poder, fama, se inclinaban ante esto, no ante Dios. Sus vidas gritaban, no te necesito, mientras construían torres de orgullo que se derrumbaron en la inundación que acababa de ver. Peor aún, vivían como si el juicio fuera un mito. Vi a un grupo de amigos en un bar riéndose de un reportaje sobre la tormenta, diciendo, eso no nos va a golpear. Una madre le gritó a su hija por orar, diciendo, Dios no está mirando. Actuaban como si sus decisiones no tuvieran peso, como si nunca fueran a tener que rendir cuentas. La santidad, el respeto, lo sagrado, lo dejaron de lado. Vi a un hombre engañar a su esposa, encogiéndose de hombros como si fuera la vida. Una mujer chismeó, desprestigió a un vecino, y luego se dirigió a la iglesia como si nada. Trataron la verdad de Dios como una opción, no como un mandato. La verdad que ignoraron no eran solo reglas. Era amor, gratitud y humildad. Vi a una familia en una cena suntuosa, con los platos apilados, mientras un hombre sin hogar temblaba afuera, invisible. Un jefe reprendía a su trabajador, sin darle las gracias. Ciego a sus dificultades. Una hija le guardaba rencor a su padre, con el corazón cerrado, negándose a perdonar. El orgullo les inundaba el pecho, susurrando, te bastas solo. No vieron cómo su ingratitud, su egoísmo, alimentaban las grietas que yo había visto en el mapa, como alimentaban la furia de la inundación. Se me revolvió el estómago. No eran monstruos. Eran personas como yo, como tú. Ya había ignorado el dolor de un vecino. Había desperdiciado la oportunidad de ayudar. ¿Había bailado yo también esta danza? El pensamiento me dolió, pero la mirada de Jesús me sostuvo, animándome a verlo todo, a comprender el precio de dar la espalda. Cuando la gente me rechaza, cuando se ahoga en el olvido y rechaza la verdad, crea su propia oscuridad. Si ocultan la luz, ¿cómo podrán encontrar lo perdido? Esta tormenta es un eco de su rechazo. Sus palabras me pesaron como piedras en el pecho. Los danzantes, la inundación, estaban conectados, no por casualidad, sino por elección, cada advertencia burlada, cada búsqueda de placeres fugaces, cada encogimiento de hombros ante la llamada de Dios. Creaban las sombras que ocultaban a los perdidos y alimentaban la ira de las aguas. Ahora lo veía. El diluvio no era solo lluvia. Era un reflejo de corazones enfriados, de vidas que eligieron la ceguera antes que la vista. Mis ojos ardían de lágrimas, no por la tormenta, sino por nosotros, por lo lejos que nos habíamos desviado. Evelyn, dijo, ahora más suave, cubren la luz con sus propias manos y luego se preguntan por qué tropiezan. Asentí, con el corazón despertando a una verdad que no podía ignorar. Pero había más, algo que aún no me había mostrado, algo que me conmocionaría profundamente. La visión cambió de nuevo.
La neblina gris se disipó para revelar algo inmenso, un mapa de América que se extendía ancho e infinito ante mí. Era impresionante, lleno de vida como ningún mapa de papel podría tenerlo jamás. Las montañas latían con silenciosa fuerza, los ríos brillaban como hilos de plata y las ciudades centelleaban como velas en la oscuridad. Desde las rocosas costas de Maine hasta las doradas costas de California, cada centímetro vibraba de vida. Una nación tejida por sueños y luchas. Sentí su magnitud, su latido, como si la tierra misma susurrara su historia. Jesús estaba a mi lado, su presencia firme, asentándome ante la enormidad de todo. Sus ojos recorrieron el mapa, y sentí que se desplegaba un mensaje más profundo. Esto ya no se trataba solo de Texas. Era más grande, más pesado. El mapa brillaba, pero las sombras persistían en sus bordes, insinuando verdades aún por revelar. Mi corazón se conmovió, una mezcla de asombro e inquietud. ¿Qué tenía que ver esta nación, tan grande y llena de defectos, con las tormentas que había presenciado? Me incliné, sabiendo que estaba a punto de mostrarme algo que lo conectaría todo. Mientras observaba, el mapa empezó a cambiar. Puntos rojos brillaban como brasas por todo el país, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, y también pueblos más pequeños, salpicando el sur, el medio oeste, las costas. La luz no era cálida. Era nítida, urgente, como sirenas de alarma en la noche. Cada pulso rojo se sentía como una herida, un grito desde el corazón de la nación. Sentí un nudo en el estómago. No eran aleatorios. Marcaban lugares donde algo andaba mal, terriblemente mal. Vi destellos de esas ciudades, como instantáneas que titilaban bajo el resplandor. En una calle abarrotada bullía de riqueza, rascacielos resplandecientes, gente buscando negocios, fama, poder, con rostros duros y vacíos. Pero bajo el brillo, vi mentiras, políticos prometiendo esperanza mientras se embolsaban sobornos, empresas que predicaban progreso mientras explotaban a los pobres. En otra ciudad, las protestas rugían, voces que se gritaban unas a otras, no pidiendo justicia, sino venganza, destrozando a los vecinos. En un pueblo tranquilo, la gente se reunía en bares, riéndose de la fe, llamándola anticuada, mientras sus hijos pasaban el rato en las pantallas, perdidos en un mundo que alimentaba su orgullo. El pecado no solo se escondía allí. Se celebraba, disfrazado de libertad, éxito, normalidad. La voz de Jesús irrumpió, serena pero penetrante. Estas luces, Evelyn, son señales de prueba, de purificación, de juicio inminente. Donde los corazones se apartan de mí, donde la verdad es burlada, la tierra carga con el peso. Vendrán tormentas, no solo lluvia, sino pruebas para despertarlas, para purificarlas. Lo vi entonces, huracanes, incendios forestales, inundaciones, pero también desastres más silenciosos, familias desmoronándose, comunidades fracturadas, almas alejándose de él. Las luces rojas parpadeaban con más fuerza, una advertencia de lo que se avecinaba si las cosas no cambiaban. Me dolía el corazón por mi país, por la gente que nunca había conocido pero con la que me sentía conectado. Pensé en los bailarines de antes, ciegos al diluvio, y ahora los veía por todas partes, millones de personas que preferían los placeres fugaces a la verdad eterna. Quise gritar para advertirles, pero el miedo me invadió. ¿Podrían siquiera oírme? ¿Nos habríamos alejado demasiado? Miré a Jesús, con los ojos implorando esperanza, una manera de detener esto. Su mirada me sostuvo, firme pero urgente, prometiendo respuestas para lo que vendría después. La voz de Jesús se hizo más firme, con una carga que me estremeció el corazón. Evelyn, esta no es solo la historia de Texas. Estados Unidos se encuentra en una encrucijada. Si mi pueblo no escucha, si no se arrepiente y regresa, vendrán más tormentas, no solo inundaciones, sino pruebas de todo tipo. Si ignoran a quienes envío para hablar de mi verdad, solo escucharán su propio clamor en la oscuridad de sus decisiones. Sus palabras me estremecieron,
Pero luego su mirada se suavizó y sentí una calidez como una mano en el hombro. Pero tú, Evelyn, estás llamada a advertir, a orar, a hacer brillar mi luz a través de ti. Otros pueden encontrar el camino. Una fuerza me invadió, no la mía, sino la suya. Un poder sanador, un propósito. Mi respiración se estabilizó y volví a sentir mi cuerpo. La fuerza del mundo me atraía. Aún no había terminado. Había trabajo que hacer, y él me enviaba a hacerlo. Pero primero tuve que afrontar lo que venía a continuación en esta visión. Abrí los ojos y percibí un olor penetrante y estéril, antiséptico. Como en un hospital. Estaba tumbado en una cama, con tubos que serpenteaban desde mi brazo, y las máquinas emitían un pitido constante pero insistente. La habitación estaba en penumbra, con luces fluorescentes zumbando en el techo. Sentía la cabeza pesada, como si hubiera estado bajo el agua durante días. Intenté incorporarme, pero mi cuerpo protestó, débil y tembloroso. ¿Dónde estaba? Lo último que recordaba era la inundación, el ático, el agua fría acercándose, y luego Jesús, las visiones, el mapa. Había sido real. Una enfermera entró corriendo, con los ojos abiertos como platos. Señora Carter, está despierta, gritó. Entró un médico, escribiendo en una historia clínica. Su rostro era una mezcla de sorpresa y confusión. Es un milagro, murmuró, mientras me revisaba las constantes vitales. Tenía los pulmones llenos de agua. Estuvo inconsciente 15 minutos. Nadie se recupera de eso. Lo miré fijamente, con la mente dando vueltas. 15 minutos, parecían horas, como si hubiera vivido toda una vida en ese otro lugar. Intenté hablar, pero tenía la garganta irritada, mi voz era un susurro áspero. Lo vi, logré decir. El doctor asintió, como si ya lo hubiera oído antes, ya a punto de pasar a la siguiente tarea. Me quedé allí tumbado, con el corazón latiéndome con fuerza, intentando reconstruirlo. Las visiones eran tan vívidas, las grietas, las almas, su voz. Pero esta cama de hospital, estas máquinas que pitaban, también eran reales. Había vuelto, estaba vivo. ¿Pero por qué? ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? El peso de todo esto me oprimía, y cerré los ojos, susurrando, Señor, ayúdame a entender. Unos días después, recuperé las fuerzas para hablar. No pude contenerme. Empecé a contarles mi historia a las enfermeras, a mi hija Sara, que había volado desde Austin, y a cualquiera que quisiera escucharme. Les hablé del diluvio, de Jesús, del mapa de América que brillaba rojo con advertencias. Me temblaba la voz, pero las palabras brotaban con fuerza y urgencia. Pensé que lo verían en mis ojos, la verdad de lo que había visto, pero la mayoría no. Sara se sentó junto a mi cama, con el rostro tenso, agarrándome la mano como si fuera frágil. Mamá, dijo, suave pero firme, pasaste por algo horrible. Fue un trauma. Tu cerebro, te juega malas pasadas. Negué con la cabeza, con lágrimas en los ojos. No, Sara. Fue real. Me mostró cosas que necesitamos escuchar. Suspiró, mirando hacia otro lado. Necesitas descansar, mamá. En la cafetería del hospital, oí a los camilleros susurrar, la anciana Carter habla de visiones. Se ha vuelto loca. Me ardían las mejillas, pero seguí hablando, seguí intentándolo. Pasaron vecinos, algunos asintiendo educadamente, otros sonriendo con suficiencia, llamándome dulce pero delirante. Uno incluso dijo, Evelyn, tienes 78 años. Quizás sea hora de tomarlo con calma. Sus palabras me dolieron, pero no pude detenerme. Había visto demasiado, había sentido su presencia demasiado profundamente. Si pensaban que estaba loca, que así fuera. Alguien tenía que escucharme. No todos se dieron la vuelta.
Algunas personas empezaron a llegar a mi habitación del hospital, con los ojos húmedos y la voz baja. Familias que habían perdido a un ser querido en inundaciones, tormentas, misterios inexplicables. Una mujer llamada Clara me agarró la mano, con lágrimas en los ojos, y me preguntó por su hermano, que había desaparecido años atrás. ¿Lo viste?, susurró. En ese lugar, no podría decirlo con certeza, pero le conté lo que había visto, como Jesús hablaba de luz y oración. Ella asintió, aferrándose a mis palabras como a un salvavidas, su rostro se suavizó con una paz inesperada. Vieron algo en mí, ¿verdad? Tal vez, o simplemente la calma que da a conocerlo. Mi historia, por muy descabellada que sonara, les dio un rayo de esperanza, una razón para seguir orando por sus seres queridos. Yo también lo sentí, una chispa creciendo en mi interior, una llamada a seguir hablando. Comparto esto desde Curville, Texas. ¿Desde dónde nos escuchas? Deja tu ciudad en los comentarios. Conectémonos en este viaje. Al regresar a casa, no pude apagar el fuego que sentía en el pecho. Esas visiones, Jesús, el mapa, las almas perdidas, no eran solo sueños. Eran un llamado, claro como el agua. Tenía que compartir lo que había visto. Por muy loco que pareciera, Dios me había sacado de las aguas por una razón, y quedarme quieto no lo era. Sentí su fuerza dentro de mí, una mano firme que me impulsaba hacia adelante, más allá del miedo al ridículo, más allá de los susurros que decían, está loca. Ya no era Evelyn Carter, la anciana viuda del condado de Kerr. Era testigo y tenía una misión. Empecé con algo pequeño, me temblaban las rodillas al estar frente a una docena de personas en una pequeña iglesia bautista calle abajo. Les hablé del diluvio, de las advertencias de Jesús, de las luces rojas en el mapa de Estados Unidos. Al principio se me quebró la voz, pero luego las palabras salieron reales y vivas. Después, hablé en un grupo de oración comunitario y luego en el salón de la VFW. Cada vez, me sentía empoderada, como si Dios me consolara. No estaba predicando. Estaba compartiendo, como quien le cuenta un milagro a un amigo. La gente se acercaba, algunos asintieron, otros lloraron. Supe entonces que este era mi llamado, despertar a la gente antes de la próxima tormenta. No todos querían oírme. En una iglesia, un hombre con un traje impecablemente planchado me interrumpió a media frase. Señora, con el debido respeto, esto parece fiebre. Leamos la Biblia. La sala se quedó en silencio. Tenía la cara acalorada, pero asentí y me senté. En otra ocasión, en un centro comunitario, una joven puso los ojos en blanco y murmuró, otra abuela del fin del mundo. Se oyeron risas, y yo me aferré a mi Biblia, tragándome el dolor. Algunos eran más amables, pero escépticos, Evelyn, quizás solo sea un trauma. Cada rechazo me dolía como un portazo en la cara. Pero seguí adelante, Jesús no me prometió que sería fácil. Y luego hubo otros, personas que escucharon, realmente escucharon. Durante una pequeña reunión de oración, un hombre llamado Roy, con las manos callosas por años trabajando en el campo, me tomó la mano después de que hablé. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi hijo se ahogó en una inundación repentina hace 2 años. ¿Quieres decir que podría estar atrapado? No tenía todas las respuestas, pero compartí lo que Jesús me había enseñado sobre la oración y la luz. Roy me abrazó, sollozando, como si mis palabras le hubieran dado un salvavidas. Una mujer llamada Lena, que había perdido a su hermana, se sentó conmigo durante horas, abriéndose a su corazón. Dijo que mi historia la hizo sentir comprendida, como si Dios no hubiera olvidado su dolor. Esos momentos, esos corazones, me dieron fuerza. Necesitaban la verdad tanto como yo necesitaba contarla. Mi historia es más que palabras. Es un testimonio de la gracia de Dios, de su poder que me llegó a través del diluvio. Cada vez que hablo, lo veo, ojos brillantes de esperanza, manos unidas en oración, corazones que se acercan a Él.
En una pequeña iglesia, un joven se puso de pie después de mi discurso, con lágrimas en los ojos, y dijo que había dejado de orar hacía años, pero que quería volver a empezar. Una mujer confesó que había estado guardando rencor, pero mis palabras la impulsaron a perdonar. Mi testimonio no se trataba de mí. Se trataba de él, incitaba al arrepentimiento y encendía la fe. La comunidad empezó a cambiar poco a poco, y supe que esto era solo el principio. He visto cosas, amigos, cosas que me quedan grabadas, profundas y verdaderas, las almas perdidas, las grietas en la tierra, las luces rojas que advierten lo que viene. Lo he compartido todo, no para asustarlos, sino para despertarlos. Vivimos en un mundo lleno de aparatos sofisticados, satélites, drones y computadoras capaces de mapear cada centímetro de la Tierra. Pero ninguna máquina, por muy inteligente que sea, puede encontrar lo que oculta la oscuridad del alejamiento de la verdad de Dios. Esas almas que vi a la deriva en ese vacío gris, ningún sonar ni ningún equipo de búsqueda puede alcanzarlas. El velo que los cubre no es de agua ni de barro. Está tejido por nuestras decisiones, por nuestra negativa a verlo, a preocuparnos, a buscarlo. Nos esforzamos mucho, ¿verdad? Desarrollamos mejor tecnología, formamos equipos de rescate, promulgamos leyes para solucionarlo. Pero nada de esto toca la raíz. La verdadera solución empieza en el interior. Nuestros corazones, nuestras oraciones, nuestra disposición a afrontar la verdad. Aprendí eso a las malas, ante Jesús, viendo cómo nuestros pecados bloquean la luz. No podemos burlar esto con herramientas ni astucia. Necesitamos cambiar, volver a Él, o seguiremos buscando en la oscuridad, preguntándonos por qué no encontramos nada. Las palabras de Jesús aún resuenan en mi alma, agudas y solemnes. Si ocultas la luz, la oscuridad será tu lugar de búsqueda, pero nunca la encontrarás, no solo en este mundo, sino en la eternidad. Sentí esas palabras como un viento frío que me atravesaba. No se trata solo de extrañar a alguien en una inundación o una tormenta. Se trata de perder algo para siempre, la esperanza, la conexión, a Dios mismo. Imagina un mundo donde te esfuerzas como esas almas que vi y no encuentras nada, donde cada paso te lleva a un vacío mayor. Ese es el precio de aislarte de su luz, de elegir el orgullo, el placer o la apatía por encima de la verdad. Se me encogió el corazón al imaginarlo, no solo por esas almas perdidas, sino por nosotros, por cualquiera que escuche su llamado y se aleje. Es una advertencia, sí, pero también una súplica. La oscuridad no solo está ahí afuera, es lo que creamos cuando lo ignoramos. Quería llorar, rogarles a todos que escucharan, porque esta no es una historia que se pueda ignorar. Es una línea en la arena, una decisión que resuena más allá de esta vida. Sentí el peso de la eternidad en sus palabras, y me conmovió profundamente, impulsándome a hablar más alto, a no dejar que esta verdad se desvanezca. Amigos, les suplico ahora, no esperen. Arrepiéntanse. Vuelvan a Dios y oren por los perdidos, por los que aún buscan la luz. Tenemos que traer su verdad de vuelta a nuestros hogares, nuestras comunidades, nuestros corazones. Empieza esta noche. Arrodíllate junto a tu cama. Pide perdón y ora por las almas atrapadas en ese lugar gris que vi. Restaura ese asombro, ese santo temor del Señor, porque es nuestra salvación. La próxima tormenta se acerca, quizá no con lluvia, sino con pruebas impredecibles. No tenemos tiempo que perder. No digo esto para juzgar, lo digo porque he visto lo que está en juego. Cada oración, cada paso hacia Él, descorre ese velo un poco más. Seamos quienes iluminamos su luz, quienes nos negamos a dejar que la oscuridad triunfe. ¿Te unes a mí? Se avecina una tormenta y debemos estar preparados. Ya no soy la Evelyn Carter que era antes del diluvio. Llevo un fuego dentro de mí, la misión de proclamar lo que Jesús me ha mostrado. Mis manos, antes temblorosas, ahora están firmes al compartir su verdad. Mi voz es clara y segura. Mi vieja Biblia, con sus páginas desgastadas,
yace sobre mi escritorio, símbolo de este viaje. El cuero agrietado, marcado por años de lágrimas y esperanzas, narra mi historia con más claridad que nunca. La llevo a todas partes, a la iglesia, a los centros comunitarios, incluso al restaurante local. Cuando me piden que comparta, comparto el diluvio, las visiones, las advertencias, no con miedo, sino con amor, un amor profundo y apasionado por cada alma que me escuche. No soy predicador, solo testigo. Y cada vez que hablo, siento su presencia guiando mis palabras y conmoviendo mi corazón. Ya no estoy solo. Él está conmigo, y también lo están quienes escuchan y creen. Amigos, tengo una pregunta que me quita el sueño, ¿están listos? No me refiero a la lluvia ni al viento, sino a la próxima tormenta, esa que llega sin truenos, cuando el Espíritu Santo guarda silencio, esperando que escuchemos. ¿Qué harán cuando llegue ese silencio? Cuando el llamado de Dios no sea un grito, sino un susurro que podrían perderse. ¿Están listos para escucharlo, sin importar de dónde provenga su voz, de un extraño, de una tormenta o de la suave voz de su corazón? He visto lo que sucede cuando lo ignoramos, las grietas, las almas perdidas, la oscuridad que nosotros mismos creamos. Pregunto por qué me importa, porque he estado en su presencia y he sentido el peso de la eternidad. ¿Serás tú quien se aleja y corre tras el ruido, o quien se detiene, escucha y sigue? La pregunta no se trata solo de ti, se trata de quienes esperan tu oración, tu luz. Piénsenlo. Amigos, la tormenta se acerca y debemos estar despiertos. Si esta historia ha despertado algo en ti, si estás listo para confiar en él, para que su luz brille, únete a mí y dilo. Deja un amén en los comentarios. Promete escuchar, orar y mantenerte firme. No te lo guardes para ti. Compártelo con alguien a quien ames que necesite escuchar su gracia y su advertencia. Estamos juntos en esto, y cada amén es un paso para abrirnos paso en la oscuridad. Seamos quienes traigan esperanza, quienes no permitan que la próxima tormenta nos golpee mientras dormimos. Verán, amigos, mi historia no termina con el diluvio ni con esas visiones. No se trata solo de una tormenta que me arrebató mi hogar ni de un viaje casi mortal a un lugar más allá, se trata de una promesa, la promesa de Dios, su amor que nunca nos abandona. Incluso cuando nos equivocamos, incluso cuando sentimos que lo hemos perdido todo, me presenté ante Jesús, vi las grietas en nuestra tierra, las almas que esperaban la luz, y regresé con esta verdad, Él sigue aquí, sosteniéndonos. No importa cuánto nos hayamos desviado. Eso es lo que me impulsa a seguir adelante. ¿Qué me impulsa a contar esta historia una y otra vez? Después de todo lo que he pasado, encontré una paz que nunca antes había conocido. No es la tranquilidad de mis viejos días solitarios, sino una calma profunda y constante que proviene de saber que soy amada, perdonada y que tengo un propósito. Ya no soy solo una viuda anciana, soy una voz que lleva su mensaje, y eso me llena el corazón más de lo que puedo expresar. Tú también puedes encontrar esa paz. Te espera ahí mismo, en sus brazos. Quizás estés pasando por tu propia tormenta ahora mismo, un dolor que no se alivia, dudas que te quitan el sueño o una soledad profunda. Escúchame, no estás solo. El amor de Dios está ahí, listo para tocarte, para levantarte. Confía en Él. Apóyate en Él. Como yo, puedes encontrar tu propio camino, uno guiado por la fe, impulsado por la esperanza y sostenido por su amor inquebrantable. No tienes que tener todas las respuestas. Simplemente da el primer paso hacia Él. Así que guarda esta historia cerca, ¿de acuerdo? Si te conmovió, si te sientes reconfortado o desafiado, no te contengas. Suscríbete. Aquí compartimos historias, testimonios reales, mensajes directos de Dios, del cielo y, a veces, de lugares inesperados. Quédate con nosotros para lo que viene, porque juntos profundizaremos en su amor y verdad. Sigamos caminando juntos.